Sí, señores, y en el día de hoy me gustaría abordar un tema de gran relevancia, los diversos escenarios que se presentan en relación con la recuperación de Venezuela. Sin embargo, antes de profundizar en este asunto, quisiera plantearte una pregunta. ¿Considera que realmente se han agotado las alternativas para resolver la crisis en Venezuela? ¿O cree que estamos en medio de una estrategia meticulosamente diseñada por la oposición, representada por supuesto por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia? Te invito a reflexionar sobre esta cuestión, pausar el video y ofrecer tu respuesta. Te reitero, las opciones para solucionar la crisis venezolana están agotadas, o existe un plan cuidadosamente orquestado por la oposición. Agradezco muy bien tu respuesta y tu comentario. Ahora proceder al análisis de este tema. Existen personas que sostienen que el régimen de Nicolás Maduro podría salir victorioso una vez más. Yo por mi parte espero que Dios nos proteja y nos mantenga a salvo de tal eventualidad. No deseo ni siquiera considerar esa posibilidad, ni quiero dar espacio a la duda de que este es el momento propicio para salir de esta situación. Esto es especialmente relevante, dado que el régimen está estableciendo un escenario que ya hemos observado: una ley contra las ONG, una ley contra el fascismo, que restringirá incluso la capacidad de oposición hacia entidades y autoridades y el Consejo Nacional Electoral o el TSJ. La obediencia ciega será la norma y cualquier disidencia podría llevar a la cárcel. Esto representa una dictadura autoritaria en todos los aspectos y sería sin duda la pérdida del país. Por lo tanto, afirmo que no me permito aceptar esta creencia. Estoy convencido de que hemos entrado en una nueva etapa, pero es fundamental que discutamos este tema. Debemos profundizar en esta cuestión, ya que es un aspecto que debemos tener en cuenta. Para aquellos que hoy afirman estar de acuerdo y mañana cambian de opinión, es esencial que no se comporten como veletas movidas por el viento. Como opositores nos mantenemos firmes en nuestra esperanza y en esa fe en el cambio. Así que presionando por todas las vías posibles, en las calles, a través de los medios de comunicación y mediante marchas en el mundo, utilizamos todos los sistemas de expresión global para comunicar que estamos atentos a lo que ocurre. Contamos con el respaldo de la comunidad internacional que intenta mediar entre las fuerzas cuyas propuestas han sido rechazadas por ambas partes. Mientras tanto, la gran mayoría de los venezolanos observa como, al igual que en años anteriores, la crisis humanitaria se agrava ante la falta de soluciones políticas. El fallo del Tribunal Supremo de Justicia del régimen, que valida la victoria de Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio, siguiendo las directrices del Consejo Nacional Electoral y sin mostrar las actas, han confirmado la prolongación del estatus del escenario deseado por Nicolás Maduro y sus círculos cercanos. Sin embargo, la oposición, liderada por María Corina Machado, ha decidido mantener la presión para que se respete lo que se considera el mandato popular de aquel 28 de julio, cuando el 7% de los venezolanos, según las actas publicadas, expresaron su deseo de cambio. ¿Qué sucederá ahora? El 70% expresaron su voluntad de cambio. ¿En qué fase nos encontramos? Los escenarios propuestos presentan diversas formas y matices que pueden entrelazarse, y es probable que, al igual que sucedió con la economía durante la transición política, este proceso se desarrolle de manera gradual, lenta e improvisada. A pesar que esto puede sonar familiar, la política venezolana siempre tiene la capacidad de sorprender y existen similitudes con experiencias pasadas, pero también surgen elementos novedosos. La respuesta del gobierno se torna cada vez más severa y radical, mientras que la oposición se muestra más fuerte y única que nunca. El chavismo ha perdido apoyo popular y la crisis migratoria transforma la situación en un asunto de carácter internacional. Aunque la sentencia del TSJ
Acusado de parcialidad, intentó abordar el problema. La crisis persiste, ya que la confianza en el TSJ y el CNE es totalmente nula. Y los problemas de los servicios continúan sin cambio. Esta semana los problemas eléctricos han impactado aún más a Venezuela, afectando la pobreza, la salud, la educación y la violencia. Ante esta situación discutiremos 3 escenarios generales, comenzando desde el más pesimista hasta el más optimista. El escenario más negativo, que he escuchado y leído comentarios de algunos que sugieren que la situación se mantendrá inalterada. Escenario número 1, repito, que Dios nos proteja y que la sangre de Cristo nos cubra, que no lo revoque, que lo transmute. Así que además, sin embargo, hay quienes creen que esto continuará tal como está. Existen voces que sugieren que la situación actual se mantendrá, lo que ha llevado a algunos a considerar la posibilidad de marcharse, mientras que otros optan por quedarse convencidos de que Cuba es un paraíso. El gobierno de Maduro parece estar interesado en perpetuar el estado actual, buscando que la oposición se refugie ante la presión política, judicial y policial, y con la esperanza de que la comunidad internacional pierda interés y que la población se vea obligada a resignarse a resolver su cotidianidad, luchando por obtener alimento. Para lograr esto, el oficialismo necesita ganar tiempo, el cual en la actualidad no es solo un elemento temporal, sino una herramienta política en un contexto de contienda. Como lo expresó Jesús Chuo Torrealba, un activista exdirigente opositor, en crisis anteriores, el chavismo logró ganar tiempo hasta que la situación se estabilizó, pero según Torrealba, esta vez se enfrenta a mayores dificultades. El gobierno ya no es el ente todopoderoso que dictaba las reglas. Ahora se encuentra en una posición defensiva y actúa con poca sofisticación. Así que la oposición, por su parte, se encuentra en una posición ofensiva, empoderada y decidida a no aceptar que las cosas continúen igual, ya que se sienten fortalecidos por el poder del voto. Esto abre la posibilidad que la situación se deteriore. El gobierno parece apostar por un escenario intermedio entre el estatus y la profundización de la crisis, según Mariano de Alba, abogado cercano de la oposición y experto en diplomacia, que están dispuestos a intensificar el autoritarismo si necesario para mantenerse en el poder, aunque preferirían un estatus que evite reacciones y decisiones que en la práctica anulen la posibilidad de recuperación económica, lo que a su vez incrementaría el descontento generalizado. Así que se afirma comúnmente que los venezolanos han llegado a un punto en el que no tienen nada que perder, ya que sus familias están distanciadas y sus salarios son insuficientes, lo que se asemeja a tocar fondo. Sin embargo, también se dice que siempre se puede estar en una situación peor, y consideremos un segundo escenario, el de la profunda de la crisis. En este contexto, el gobierno podría decidir provocar una crisis aún más severa. Esto implicaría aceptar las imposiciones de sanciones económicas, adicionalmente, que limitarían realmente al pueblo, y a ellos mismos también se limitarían con todas estas cosas que están pasando. Así que bueno, esta es la dura verdad de cosas que pasan en Venezuela, de los cuales hay que estar muy activo. Además de esto, además de estas familias podrían ser objeto de persecuciones. Esto implicaría aceptar la imposición de sanciones económicas adicionales que limitarían sus exportaciones de petróleo y que lo obligaría a venderlo a precios más bajos, lo que afectaría el flujo de ingresos de las familias que residen en el extranjero. Además, estas familias podrían ser objeto de persecución por parte de las autoridades internacionales, y no solo de los líderes, sino también de los militares, los medios de comunicación y los funcionarios públicos, quienes varían congeladas sus propiedades y visas. Esta situación podría llevar a un aumento de la represión, no solo contra la oposición y sus activistas, que podrían terminar asilados o eliminados, sino también contra la población en general, que se vería imposibilitada de expresar sus opiniones en público. El acceso a las redes sociales, que es fundamental para organizarse como comunidad y abordar problemas cotidianos, se verían amenazados en esta oportunidad por el régimen de Nicolás Maduro. La recolección de residuos y la distribución de agua implicarían un aislamiento casi total
en el contexto internacional, lo que dificultaría la comunicación con gobiernos vecinos para abordar la crisis migratoria. Colombia sería el país más afectado, no solo por albergar a más de 2,5 millones de migrantes venezolanos, sino también por haber apostado por la paz a través de la mediación del Ejército de Liberación Nacional con el gobierno de Nicolás Maduro. Muchos observan que los casos de Cuba, Nicaragua, ejemplo de lo que podría ser un aumento del autoritarismo en Venezuela, con una oposición desarticulada y elecciones sin competencia. Sin embargo, Venezuela es un país de mayor envergadura, lo que haría que las consecuencias de una crisis profundizada sean mucho más complejas que lo que la región ha experimentado en su historia. Así que el tercer escenario es el de la transición, que aunque algunos consideran menos probable, yo sostengo que ocurrirá. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Según lo indicado por la magistrada Rosa Marmol, la transición debe llevarse a cabo dentro de los parámetros constitucionales, lo que señala que debe suceder el 10 de enero del año 2025, y por esta razón siempre me he opuesto a la realización de elecciones en julio. Debieron haberse llevado a cabo en diciembre para establecer un plazo más corto. Ya estaríamos en el mes de enero y no entregaron las actas. Estamos calculando el tiempo y acercándonos al 10 de enero. ¿Qué va a pasar en Venezuela? El régimen se encuentra en una situación bastante crítica y atrapada entre la espada y la pared. Sin embargo, el tiempo aún marca una diferencia y persisten las oportunidades. Algunos consideran que es poco probable, pero yo sostengo que la transición es posible si la crisis se agrava y si se produce un estallido social similar al del Caracazo en 1989, que dio origen al movimiento político que culminó en la victoria de Hugo Chávez en 1999. La posibilidad de que se fracture el apoyo a Maduro entre los militares y funcionarios es mayor, especialmente en un contexto de escasez de recursos, lo que dificulta las deserciones. La oposición está apostando por una ruptura dentro del gobierno de Maduro para negociar su salida. Según Alba, el cálculo de quienes respaldan a Maduro sigue siendo que prefieren mantener el estatuto. Así que si la oposición llega a la misma conclusión, sería prudente abrirse a las propuestas de los negociadores. En este contexto, la comunidad internacional, liderada por Colombia y Brasil, países gobernados por el izquierdista Gustavo Petro y Ignacio Lula da Silva, que mantienen canales de diálogo con el chavismo, han sugerido la creación de una junta transitoria. Otros proponen nuevas elecciones, aunque esta opción ha sido descartada por la oposición. Es fundamental buscar una salida. La transición debe ocurrir y si se da este año es necesario encontrar un mecanismo legal que permita a Edmundo González Urrutia asumir la presidencia de manera inmediata y sin violar constitución o con razones de peso que lo justifiquen. El régimen se encuentra en una encrucijada, atrapado entre la espada y la pared. Así que bueno, esta es la altura de información que estamos pensando, viendo acá. Y obviamente, a pesar de la necesidad de convocar una asamblea constituyente para realizar modificaciones esenciales, es imperativo de que Venezuela inicie un nuevo camino. Así que nos dirigimos hacia la construcción de un país renovado y enfocado en la recuperación de nuestra nación. Ahora me despido, pero me gustaría reiterar la pregunta que le planteé al inicio de este programa. ¿Considera que las alternativas para solucionar la crisis venezolana se han agotado? ¿O cree que aún existen estrategias meticulosas planificadas por la oposición para rescatar a Venezuela? Así que te invito a que me dejes tus comentarios y recuerda que todos los días a las 8 de la noche yo estoy en vivo, en directo a través del canal de YouTube y todas las plataformas sociales. Así que bueno, esto está por pasar en los próximos días. Veremos qué es lo que va a acontecer. Así que les sugiero estar atento a las novedades que se presenten en mi país y en los próximos días le estaré dando mucho más información de lo que está pasando en nuestra hermosa Venezuela. Así que ojo con esto, no lo dejes. Dale like, comparte, analiza, déjame tu comentario y yo estaré atento a todas tus conversaciones y responderé en el momento más oportuno. Hasta pronto. Hemos avanzado y si no hubiéramos hecho